¿Nos podría decir algo o no decir, o qué nos diría las ciencias no filosóficas sobre problemas como lo finito o infinito del universo, lo divisible o indivisible de la materia en última instancia, que parecerían reducirse a problemas filosóficos, pero de los que habla muchas veces también otras ciencias no filosóficas? Y relacionado con esto, ¿cómo hay que entender y qué medidas hay que tomar a la hora de distinguir entre lo que es un fenómeno de experiencia presentado por las ciencias no filosóficas y lo que es la interpretación que hacen los científicos sobre estos fenómenos? Muy bien, ese es un problema fundamental, diríamos, de orden de la inteligencia en relación con la realidad. Y como dice Santo Tomás, ordenar pertenece a la sabiduría, y en todos los sentidos del ordenar. El poner orden, teóricamente o prácticamente, hay que hacerlo desde los principios supremos. Por eso esa problemática solamente se puede dilucidar en el ámbito filosófico desde principios metafísicos de la inteligencia humana. Los planteos que hace la filosofía natural sobre la finitud o infinitud del universo físico, sobre la divisibilidad al infinito o no de la realidad física, son claramente problemas filosóficos que atañen a la esencia del ser corpóreo. Ahora bien, la ciencia filosófica que visualiza la naturaleza desde la abstracción matemática no se puede desprender de estos problemas, absolutamente. De alguna manera los puede seguir pensando, pero no los puede responder desde el plano esencial, precisamente porque ha elegido un modo de abstracción que lo remite a lo accidental del ser físico. Ese conocimiento que se mueve en la esfera de lo fenoménico accidental podrá ser todo lo complejo y riguroso que se quiera, y tiene una complejidad y un rigor que le son propios. Tiene también un carácter filosófico en cuanto busca principios y causas, pero lo hace en un orden de abstracción que limita su alcance y por lo tanto no puede dar respuesta desde un punto de vista esencial. Puede sí, en cambio, proveer un auténtico conocimiento, y acá está la conexión de esta problemática con lo que hemos hablado hace un momento del realismo vinculado al convencionalismo. Puede proveer conocimientos que, debidamente valorados y debidamente contemplados desde el conocimiento de lo esencial, o sea, desde una filosofía natural metafísica, se puedan aprovechar para llegar a respuestas más sólidas de esta problemática, o si no más sólidas, quizá más precisas. Pero lo que no se puede hacer desde ese plano es dar una respuesta esencial, mucho menos desde conocimientos que fuesen meros conocimientos experimentales particulares, ¿no? Si nos movemos en el plano de lo experimental, ni siquiera nos remontamos a principios y causas si hacemos una mera ciencia descriptiva, ¿no? En ese caso, obviamente, no podemos dar respuesta alguna a esta problemática. Lo que sí puede pasar en todo orden de conocimiento es que uno se salga del alcance propio de la inteligencia humana según el modo de abstracción en que se está manejando. Puede pasar que espontáneamente, y esto sucede por la vocación realista de la inteligencia, diríamos, espontáneamente uno superponga e identifique erróneamente
una representación físico-matemática de cierto conjunto de fenómenos a una interpretación de lo que sería la esencia de esa realidad, hecha sin fundamento objetivo alguno, o hecha desde nociones inadecuadas o desde pseudoprincipios. Y entonces lo que surge es una representación pegada a una representación de ideas, diríamos, e incluso de imágenes que pueden ser más o menos precarias y más o menos confusas o erróneas. Una representación pegada a esa teoría físico-matemática o a esa teoría de otra ciencia, ¿no? Pues ese tipo de representaciones suelen asociarse a ciertas teorías o ciertas hipótesis, desvirtuando su significado propio. Eso puede pasar en la física matemática, como le pasa a Newton cuando habla del espacio absoluto o del tiempo absoluto, o puede pasar en la biología general, como cuando se hacen representaciones puramente imaginarias de una evolución generalizada, ¿no? Que corresponde más bien a una interpretación spenceriana de ciertos aspectos de la ciencia biológica que a la ciencia biológica misma. Esos son formas de confusión que, insisto, pueden surgir en principio espontáneamente por el afán realista de la inteligencia, ¿no? Que es decir, el afán realista de la inteligencia es una tendencia totalmente natural y recta hacia la verdad, pero se transforma en algo no adecuadamente actualizado, esa tendencia, cuando se pasa por alto la distinción entre los grados de abstracción, cuando se pasa por alto los límites y alcance que tiene cada tipo de conocimiento según su grado de abstracción y según su objeto formal propio, cuando no se distingue lo sustancial de lo accidental, cuando no se distingue lo esencial de lo fenoménico, y cuando se identifican teorías que tienen un claro fundamento objetivo y que son auténticas representaciones de la realidad física, con interpretaciones erróneas, inobjetivas, que se unen ilegítimamente a esas teorías. Digo que esto puede pasar simplemente por la espontánea tendencia a tratar de entender el fondo de las cosas que tiene la inteligencia del hombre, pero a veces pasa también para atribuirles a ciertas ideologías el prestigio de la ciencia a la que se le pegotea. Es decir, hay, diríamos, ideologías que son parasitarias de ciertas teorías científicas, ¿no? Pero hacen de parásitos solo la medida en que se las presenta como algo inseparable de la propia ciencia o como parte de la propia ciencia, cuando no son ninguna de las dos cosas, ni una manera de representarse la realidad inseparable de esa ciencia en lo que tiene de ciencia, ¿no? Que habrá que ver lo que tiene de ciencia en sentido de saber y lo que tiene de hipótesis también, ¿no? Porque una hipótesis tampoco es ciencia, ese es otro problema que hay que calibrar adecuadamente en toda esta problemática. Cuando la ciencia se maneja en un terreno conjetural hipotético, la conjetura hay que tomarla como una conjetura, no como otra cosa, porque ya es un error presentar la conjetura como si fuese una certeza. Pero aun cuando lo que la ciencia tiene de ciencia sea rigurosamente cierto, podemos fácilmente, en muchos casos, advertir que hay representaciones meramente ideológicas, que son puras construcciones humanas que no tienen fundamento objetivo y que en algunos casos contienen errores filosóficos graves, que se adhieren parasitariamente a esas ciencias o a esas hipótesis o conjeturas científicas como si fuesen parte inseparable de ella o como si fuesen la interpretación adecuada de lo que esa ciencia enseña. En este terreno de la problemática filosófico-natural de la finitud o infinitud, es claro cómo a veces se recurre a representaciones puramente imaginarias del mundo físico,
cuando se divulgan ciertas hipótesis cosmogónicas, por ejemplo, ¿no? O ciertas representaciones del conjunto del universo físico a nivel de divulgación pseudocientífica, ¿no? La teoría del Big Bang, por ejemplo, o la teoría de los agujeros negros, etc. Entonces se quiere dar divulgación a esas teorías complejas, ¿no? O las partículas elementales, o como ahora el bosón de Higgs y ese tipo de entidades físicas que están en la base del mundo atómico. Y para divulgar estas cosas uno tiene dos caminos: o presenta algo riguroso, atenido a lo que es la teoría física misma, o la teoría astrofísica o astronómica o lo que sea, o se vale de el prestigio de la ciencia física o astrofísica o astronómica, tomando algunos elementos de eso para divulgar una cierta representación, imagen de la realidad que puede ser del todo arbitraria y que no tiene en cuenta principios filosóficos sólidos, y por lo tanto, ya si no tiene en cuenta esos principios y los contradice, va hasta en contra de la razón filosófica, ¿no? O en contra de, y ahí tenemos otro nivel de conocimiento, de principios que ya se conocen, digamos, en el plano de la fe. Porque esas cuestiones, ahí hay otro nivel. Nosotros podemos relacionar estos temas filosóficos con el conocimiento que está por debajo de la metafísica y de la filosofía, o de la ciencia filosófica, pero también con el conocimiento que la trasciende, ¿no? Eso en el desarrollo escolástico de estos problemas se ve con claridad, ¿no? Porque los escolásticos, al mismo tiempo que tenían en cuenta los principios de la filosofía, tenían en cuenta los principios teológicos, ¿no? Y podían advertir con mucha claridad la limitación del planteo filosófico también en estos terrenos, porque cuando estamos haciendo planteos acerca del fondo de la realidad física, es cierto que la realidad física en general es menos perfecta que el hombre por esencia, pero tomada en su totalidad implica la grandeza de la totalidad de la naturaleza en la que el hombre está inserto. A la luz de la fe, esa grandeza es la grandeza de la creación de Dios. Y entonces el filósofo, que al mismo tiempo es cristiano, puede tener una clara noción de por qué en el fondo de esa realidad puede tropezarse con misterios que la razón no alcanza a resolver del todo, precisamente porque esa realidad brota de una sabiduría que trasciende a la humana, que se expresa de alguna manera en ella, ¿no? En esa realidad. Esta idea es perfectamente convergente con la idea del orden total del cosmos como algo trascendente al hombre mismo que tenían los antiguos, ¿no? Es una idea que permite tener una clara conciencia de la limitación de la inteligencia humana al confrontarse con estas cuestiones, de su alcance, porque el mismo hecho de que la realidad esté ordenada por una inteligencia infinita hace que la realidad sea inteligible. Aunque nuestra inteligencia, según su medida, no pueda agotar su inteligibilidad. Esto es, mirar hacia arriba, digo, también permite ordenar el todo, ¿no? Porque dije hace un momento de que ordenar es del que tiene la sabiduría, hay que entenderlo en todo orden, ¿no? En el orden de la razón natural, la filosofía ordena. Ahora, el orden total de la inteligencia cristiana ordena la teología, porque no basta tener en cuenta los principios del orden natural, sino también los principios que conocemos por vía de la revelación, ¿no? Que es una sabiduría más alta y por lo tanto le corresponde ordenar, porque es la sabiduría suprema. Entonces, la problemática puede ser iluminada de esa problemática filosófica, para terminar la respuesta, ¿puede ser iluminada desde otros saberes? Yo diría que sí. Es decir, se puede iluminar desde otros saberes. Lo que no se puede es pretender que otros saberes inferiores a la filosofía, por ejemplo, traten esa problemática en el mismo sentido y del mismo modo que lo hace la filosofía natural ontológica. Yo dije que la filosofía natural matemática los puede abordar hasta cierto punto, y de hecho los ha abordado históricamente, pero en otro plano de conocimiento y con un alcance que es de otro orden. Ya la propia pregunta no puede sonar lo mismo.
No olvidemos que si nos movemos en un terreno de abstracción físico-matemática, las nociones primitivas serán físico-matemáticas y por lo tanto estarán afectadas por la limitación de la abstracción matemática, que nos remite a lo cuánto y por lo tanto nos remite a movernos en la esfera de lo accidental, de un accidente propio, y que por lo tanto es manifestativo de la esencia, precisamente porque es una propiedad, ¿no? Y nos permite profundizar en el conocimiento del ser de esa realidad cuya esencia queremos alcanzar en última instancia. Pero no es un conocimiento que nos lleve a la esencia misma. Y por lo tanto no nos puede dar respuestas de plano esencial, o sea, de orden metafísico. Pero también es importante advertir cómo la misma consideración metafísica de estas cuestiones puede ser iluminada desde saberes superiores, como es el caso del saber teológico. Del ordenar. El poner orden, teóricamente o prácticamente, hay que hacerlo desde los principios supremos. Por eso esa problemática solamente se puede dilucidar en el ámbito filosófico desde principios metafísicos de la inteligencia humana. Otras ciencias no filosóficas. Y relacionado con esto, cómo hay que entender y qué medidas hay que tomar a la hora de distinguir entre lo que es un fenómeno de experiencia presentado por las ciencias no filosóficas y lo que es la interpretación que hacen los científicos sobre estos fenómenos. Muy bien. ¿Nos podría decir algo o no decir, o qué nos diría las ciencias no filosóficas sobre problemas como lo finito o infinito del universo, lo divisible o indivisible de la materia en última instancia, que parecerían reducirse a problemas filosóficos, pero de los que habla muchas veces también que hace la filosofía natural sobre la finitud o infinitud del universo físico, sobre la divisibilidad al infinito o no de la realidad física, son claramente problemas filosóficos que atañen a la esencia del ser corpóreo. Ahora bien, la ciencia es un problema fundamental, diríamos, de orden de la inteligencia en relación con la realidad. Y como dice Santo Tomás, ordenar pertenece a la sabiduría y en todos los sentidos.